El Congreso es el camino. En este segundo espacio del Congreso es el camino, que es transmitido aquí por el canal Congreso, y en el cual tratamos de que los grandes líderes del país respondan un poquito las grandes inquietudes, las dudas, las incertidumbres que tienen muchos colombianos a raíz de los planteamientos y propuestas de grandes transformaciones. Nos hemos venido aquí al Palacio de Justicia, en donde el presidente de la Corte Constitucional, el doctor José Fernando Reyes, nos va a responder varias de esas dudas. Acompáñenos. Hola, presidente, muchas gracias por recibirnos aquí en el Palacio de Justicia. Francisco, bienvenido al Palacio de Justicia. Muchas gracias, muy amable, muy gentil. Esta es la Casa de la Justicia que lo recibe hoy con mucho gusto. Muchísimas gracias. Bien, afortunadamente. Oiga, cuéntenos, ¿en dónde estamos? ¿Qué es esta parte donde estamos en el Palacio? Pues esta es una de las bibliotecas que tiene la Corte Suprema. En los tiempos en que la informática no gobernaba la vida de nosotros, sí, estas gacetas son la historia, digamos, de lo que la Corte en todas sus épocas ha dicho y en todas sus salas. Okay. Estos, digamos, son documentos históricos y sin duda también son la memoria y la trayectoria intelectual de esta Corte que le ha legado pues, al país, a los juristas, a los estudiantes, a los estudiosos, a los académicos, pues digamos, material para trabajar. Y entonces, digamos, esto es de otro tiempo, ahora los discos y la nube y todas estas cosas nos han ahorrado también el placer visual de ver estas cosas. O sea, presidente, aquí está, digamos, todo lo que son fallos, decisiones, todo eso de hace varios años de la Corte Suprema o de la Corte Suprema, del Consejo de Estado. En otra parte está lo de la Corte Constitucional, que es más reciente y es mucho menos, pero sin duda lo de la Corte Suprema y del Consejo de Estado es lo más antiguo, tiene más es decir, desde las últimas décadas, si mal no recuerdo, del siglo XIX, o sea, de los años 800, por allá 1880, 90, en fin, los tiempos de la Corte Suprema del Consejo de Estado. Bueno, oiga, pues muy bien. Presidente, muchas personas pues saben que la Corte Constitucional es la guardiana de la Constitución, que vigila que todas las normas, reformas, leyes, muchas cosas que suceden en Colombia estén acorde con la Constitución Política de 1991. Yo quería preguntarle, ¿cuál considera usted que es la importancia de esa labor de la Corte Constitucional para la estabilidad del país? Qué buena pregunta, muy interesante. Y ello exigiría hacer, digamos, un par de consideraciones antes de entrar en la respuesta. La primera es ¿qué es la Constitución? Hay muchas definiciones de Constitución, técnicas, teóricas. A mí me gusta una, y es que es un pacto social, que es un acuerdo intersubjetivo de valores y de principios, digamos, de lo que una sociedad se promete para llevar como carta de navegación, para llegar al final de la historia, en fin, para llevar sus días con felicidad. Se promete un texto que se constituye, digamos, como en el pacto de caballeros de una sociedad. Sobre esto vamos a trabajar, estos son los derechos, estas son las instituciones, y lo acordamos de buena fe y todos nos lo tomamos en serio. Entonces, la Constitución es la columna vertebral que guía una sociedad organizada, una sociedad democrática, donde, digo, se han prometido los derechos, entre muchas otras cosas. Y esa Constitución tiene, digamos, inserto un derecho que es clave para todos los colombianos. Todos los colombianos, los que nos ven, usted y yo, tenemos un derecho que se llama el derecho a la supremacía de la Constitución. Es decir, a que el texto de la Constitución, todos, las autoridades, los particulares, entendamos que es el máximo mecanismo rector de todas nuestras conductas, que todos le demos fidelidad a esa carta, que todos tenemos que avenir nuestra conducta con esa carta. Vuelvo y le digo, autoridades, pero también particulares. Y yo como ciudadano tengo derecho a que todos respeten la supremacía de esa Constitución. Y entonces, ahí viene la pregunta tuya. ¿Qué hace la Corte Constitucional? Defender la supremacía de la Constitución. Es decir, que si el Congreso expide una ley que contraviene ese pacto social
que todos los colombianos acordamos y colombianas acordamos en el 91, pues que esa Corte le diga al Congreso, mire, usted no podía regular esa materia de esta manera por cuanto un artículo, que es el tal de la Constitución, le dice que no puede ser de esa manera. No. ¿Sí? O también les dice a las autoridades, mire, si usted va a limitar un derecho fundamental, pues tiene que hacerlo con una suficiente motivación para decirle a un ciudadano su derecho fundamental rige dentro de estas específicas limitaciones. Y entonces ahí viene lo que llamamos la acción de tutela. También porque los ciudadanos en muchas ocasiones sentimos que a pesar de que tenemos derecho a la supremacía de la Constitución, a que todos entiendan que esa Constitución es, digamos, el máximo documento que se promete en la sociedad, las autoridades a veces no lo respetan y entonces los jueces tienen que decirle, señor, usted vulneró un derecho y yo se lo protejo, un juez de la República. Presidente, en los últimos meses y años se han escuchado propuestas, planteamientos de transformaciones sociales, económicas, políticas. Mucha gente está opinando sobre eso en las redes y en la calle. Mucha gente tiene temores también, incertidumbres de lo que pueda suceder con esas grandes transformaciones. Desde su punto de vista como presidente del tribunal, que es el guardián, como nos acaba usted de contar también, de esa carta política, ¿usted ve que hay razones para que haya esos temores que tienen algunas personas? Bueno, yo quiero decirle una cosa, y que en la sociedad civil haya muchos debates, muchas controversias, digamos que es lo que le ha faltado a este país. En este país ha sobrado la guerra, ha sobrado la violencia, ha sobrado la forma de resolver los conflictos con las armas o con la violencia. Cuando en la sociedad civil hay deliberación pública, cuando unos colectivos dicen que la Constitución hay que reformarla o que hay que variarla inclusive por una nueva, yo celebro esos debates. Creo que es importante que la sociedad se dé debates de ese tipo todos los días. Y no temer. En el 91, cuando se convocó una asamblea constituyente, muchas personas, inclusive personas hoy día que todavía viven, no estuvieron de acuerdo con una nueva constitución y hoy día dicen que era mejor la del 86 y eso es muy respetable. O sea, que haya opiniones en torno de la variación de la Constitución, inclusive de cambiar la Constitución por otra, me parece que es sano, que es lo que una sociedad necesita. Es decir, si todos o un grupo o un colectivo está de acuerdo en que hay que modificar la Constitución o cambiarla por otra, me parece muy bien, pero solo hay una cosa, que hay que tener clara, por las vías de la Constitución. Hay unas normas en la Constitución que están en los artículos 374 y siguientes que dicen cómo es que se reforma esa Constitución inclusive, cómo es que se convoca una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, como nos prometimos esa Constitución en el 91, hemos dicho que es la columna vertebral, es el texto que todos los particulares y los privados debemos respetar y que todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos derecho a la supremacía de la Constitución y que hay un guardián de la supremacía de la Constitución, que es la Corte Constitucional, pues todo eso está visto y dicho y aceptado. Pues entonces, si queremos cambiar la Constitución, pues ya mismo, por las vías del 374 y siguientes, que son las vías que esa Constitución prevé para reformarla, y me parece que esos debates siempre son sanos. Ok. Usted hablaba, presidente, de la Constitución del 91, de toda esa discusión que se dio en ese momento. Antes de eso, había una sala constitucional en la Corte Suprema de Justicia que hacía algo similar a lo que hace la Corte Constitucional. Sí. En su opinión, desde 1991, cuando ya empieza a existir la Corte Constitucional y se amplía muchísimo más esa protección de la Constitución, ¿usted cree que la Corte Constitucional le ha aportado al país en el desarrollo también de esa misma Constitución? Claro. Mire, hay modelos de control constitucional y uno de ellos puede ser ese, a través de una sala constitucional en un tribunal supremo, que puede tener, digamos, un voto prevalente o no sobre las demás salas, que era lo que teníamos antes, sin el voto prevalente obviamente, pero que existe en otros supremos. En los diseños de los tribunales constitucionales inclusive se discute si deberían o no pertenecer a la rama judicial, porque se trata de tribunales que tienen digamos, un matiz altamente político.
Nosotros que hicimos en el 91 nos decantamos por una Corte Constitucional independiente del Tribunal Supremo, de la Corte Suprema, pero inmersa o inserta dentro de la rama judicial del poder público. Eso, digamos, le da un cariz distinto a su función, porque, digamos, está lejos, digamos, de los debates que pueden suscitarse a partir de la discusión de mayorías en un Tribunal Supremo. La Corte tiene una autonomía y una independencia y también un cariz político y también un origen distinto. Note usted que los magistrados de la Corte Constitucional no son funcionarios que vengan de la carrera judicial ni cosa parecida, sino que tienen un origen muy distinto, que puede ser de la academia, que puede ser del Poder Judicial, obviamente, pero puede ser de personas que trabajan en el ejercicio independiente, entre otras. Y, digamos, además con matices. Está muy bien que en las Cortes haya personas con tendencias de izquierda, tendencias de centro, a veces inclusive tendencias de derecha, en todo caso personas que entiendan la configuración de los derechos de manera distinta, y eso es lo que al final, digamos, le da potencia y consistencia a los fallos. Y una cosa importante que está inmersa en tu pregunta, las Cortes Constitucionales sin duda tienen un papel transformador de las sociedades, y yo creo que los colombianos y colombianas que tenían, digamos, algún uso de sensibilidad jurídica antes del 91, digamos, personas que iban en la vida de relación, o sea, personas de nuestra edad, recordarán muchas cosas, cómo funcionaban antes del 91 y cómo funcionan después de que la Corte Constitucional ha venido a trabajar, es decir, cómo de verdad, en serio, y uno lo siente como magistrado, la capacidad de transformación social y también personal de muchos individuos en el país se debe en gran medida a la Corte Constitucional. Yo creo entonces que la Corte tiene una función de transformación social a partir de su jurisprudencia, y esta Corte es un buen ejemplo de eso. Y esa transformación social que usted menciona, presidente, está reflejada en muchos aspectos del día a día. Muchas personas de pronto no tienen muy claro ¿por qué una decisión de la Corte Constitucional, por ejemplo, sobre el aborto o sobre las uniones de parejas del mismo sexo, impacta tanto a la sociedad? ¿Por qué? Claro, es que hay un argumento que es muy importante relevar siempre. En la mitad de la pregunta que usted me hace hay una cuestión. Son temas de derechos, pero además temas de derechos de minorías o de personas vulnerables. Y hay un argumento que es potente y que es absolutamente trascendental siempre ponerlo en evidencia. El asunto sobre los derechos no es un asunto que está en la palestra, en la mesa, para ser discutido sobre la base de lo que opinen las mayorías. No, los derechos ya se decidieron en el 91 y no es un asunto que esté para su discusión. Es decir, oye, las personas con LGTBIQ+ tienen el derecho, por ejemplo, a expresar una identidad en los términos de su autorreconocimiento, o las mujeres, en virtud de su libre desarrollo de la personalidad, de su dignidad como tales, tienen derecho a suspender un proceso de gestación porque un día deciden que no quisieran ser madres. Pues sobre esos asuntos no deciden las mayorías, sobre esos asuntos deciden los individuos y las personas, porque ya decidió la Constitución. O sea, eso se vuelve indecidible en la medida en que está decidido ya en la Constitución. Un poco dice Zagrebelsky, un autor que me gusta mucho, que la Constitución es aquello sobre lo cual ya no se vota. Es decir, los derechos que están en la Constitución son aquellos sobre lo cual ya no se vota, ya están. Presidente, vi en una parte del Palacio de Justicia, aquí donde usted muy gentilmente nos recibe, que tienen ustedes una parte dedicada pues a ese holocausto que sucedió en 1985. ¿Por qué no, después de este corte, nos muestra algunas partecitas de esa parte especial que tienen ustedes dedicada a eso? Bueno, quiero decirle que en el 85 la Corte no existía, la Corte Constitucional no existía todavía, existía la Sala Constitucional. Algunos de sus magistrados, ahora recuerdo al magistrado Manuel Géneco, Manuel Gaona Cruz, perdón, uno de los inmolados que trabajaba en la Sala Constitucional junto a otros ilustres juristas, 11 en total, que desaparecieron. Pero sí, digamos que para todos los que trabajamos en la justicia, recordar el Holocausto siempre también es traer a la memoria
la sensación de que hay cosas que nunca pueden ser y sobre todo el argumento de que la violencia nunca es una buena razón, de que la violencia es aquello que queda después de que todos los argumentos y las razones a nadie le han servido o nadie los ha usado. Y por eso en la justicia estas cosas hay que recordarlas todos los días, solamente como cuando se habla del Holocausto, para que nunca más eso vuelva a suceder, para que nunca más eso vuelva a ser posible y en ninguna mente eso pueda volver a nacer. Hay cosas que de verdad uno piensa que en una época tan transida como esta, de tanta maldad, uno piensa que no volverán a suceder y no, resulta que suceden y ya lo estamos viendo por hechos luctuosos de estos días. Así que es importante siempre tener en la memoria y en la retina los sucesos luctuosos, no para atormentarnos, sino para decir esto es lo que no puede ser. Esta es la parte, presidente, que le decía que dedicaron ustedes en el Palacio de Justicia actual a recordar esos hechos luctuosísimos de 1985. Y fíjese que esta frase está muy en armonía con lo que usted decía. Esta casa aborrece la maldad, ama la paz, castiga los delitos, conserva los derechos, honra la virtud. ¿Qué decir ante eso? Frases que tienen que quedar en la memoria histórica que mis colegas de la Corte Suprema y del Consejo de Estado han puesto aquí en letras imborrables, porque sin duda, más allá de castigar los delitos, que siempre, digamos, está como en las funciones de la justicia, llamar la atención sobre las virtudes, sobre las cosas que nos engrandecen y nos hacen seres humanos potentes, pues digamos, reclamar que desde la justicia la virtud sea la virtud, las buenas virtudes, la bondad, la buena fe, sean honradas, que la maldad sea denostada y que por sobre todo, y creo que en eso todos los colombianos y colombianas coincidimos, amemos la paz, luchemos por la paz sin pausa, es decir, la paz sigue siendo sin paz no hay posibilidad ninguna de desarrollo, sin paz no hay posibilidad alguna de avance. La guerra es en sí misma la muerte y la muerte de los derechos. Por eso conservar los derechos, honrar las virtudes, amar la paz, constituyen los elementos esenciales sobre los cuales se construye esta casa. Dígame, contémosle un poco a la gente, presidente, que no lo conoce, cómo resulta un manizaleño para llegar a ser presidente de la Corte Constitucional. Bueno, yo quiero decirles que soy hace casi 35 años funcionario judicial, funcionario de la justicia. Tuve un pequeño paso por la Procuraduría, pero en general he sido juez toda la vida. Okay. Y cuando se presentaron las vacantes en las cuales yo opté en el año 2017 en la Corte Constitucional, la Corte Suprema, porque conocía de mi trayectoria, porque finalmente era quien calificaba numéricamente mi trabajo como magistrado, me incluyó en una terna porque pensó que yo podía servirle también a la justicia desde la Corte Constitucional. Ya llevo 7 años en esa Corte y nosotros tenemos un pacto de caballeros en la Corte Constitucional y es que cada uno de nosotros es presidente un año y por eso ustedes nunca escucharán que hay conflictos en la Corte sobre quién será el presidente el año entrante. Lo sabemos casi con muchos años quién será el presidente. Este año me correspondió. Yo creo que es el honor más grande que la democracia colombiana me ha hecho a mí, simplemente por mi trabajo en la justicia, por las virtudes que un juez honesto, humilde y trabajador tiene, y en alguna medida es el reconocimiento de un trasiego, digo siempre, al servicio de la justicia, al servicio de los derechos, y la democracia me ha honrado con eso y yo vivo muy orgulloso y creo que mis nietos, si es que un día los tengo, se sentirán orgullosos de que su abuelo haya sido presidente de la Corte Constitucional. Este es un honor que, le digo, pocos en una democracia tenemos y por eso hay que honrarlo todos los días. Sin duda, sin duda. Aquí tenemos otra parte que le han dedicado ustedes, presidente, a los magistrados también, el muro de la vida.
¿Qué es esto? ¿De qué se trata? Bueno, esto es un muro que se hizo el año pasado. Aquí, por ejemplo, usted puede ver la firma de la entonces presidenta de la Corte Constitucional, la doctora Diana Fajardo, entre muchos otros magistrados y funcionarios que trabajan en este edificio. Y simplemente quisiera decir esto, es necesario en las democracias modernas construir memoria histórica. La memoria histórica afianza el sentido de las sociedades, les realza sus valores, les pone en evidencia sus virtudes, pero también les recuerda sus maldades. ¿Para qué? Para que no se recuerden. Construir memoria histórica es también un derecho de nosotros los ciudadanos. Estas cosas, en alguna medida, lo que hacen, como les repito, es siempre recordar que hubo un evento que no se debe repetir y, en todo caso, que hubo una injusticia que un día se materializó sin ninguna razón, mejor dicho, contra la razón, y que inmoló gente absolutamente valiosa, seres humanos absolutamente valiosos. Ahí estaba mi paisana, la doctora Fanny González Franco, primera magistrada mujer de la Corte Suprema de Justicia, primera magistrada mujer de la Corte Suprema, quedó bajo las cenizas de este edificio por la maldad de las personas que entonces creyeron que lograban algo acabando y demoliendo la justicia. Por eso digo, crear memoria histórica es muy importante, porque todos tenemos que tener presente las cosas que no pueden volver a ser, las cosas que no se pueden repetir, y en todo caso rendir un homenaje a quienes sin ninguna razón o contra toda razón fueron inmolados. Este es el muro de la vida por eso. Ok, si quiere vamos caminando hacia allí, nos muestra otra cosa, y mientras tanto quiero hacerle una pregunta que yo creo que se la hacen mucho y que no es fácil de contestar, pero en pocas palabras, ¿cómo ve usted el panorama de la justicia en Colombia? Yo pienso que el activo principal de la justicia es su gente, sus jueces, gente que trabaja todos los días con muchas limitaciones a veces. Es decir, tenemos todavía puntos que resolver, pero creo que el principal activo de los colombianos de la justicia. Tenemos, sin embargo, todavía carencias en el número de jueces, de funcionarios. La salud mental de los funcionarios judiciales se ve afectada porque la gran congestión, el nivel del atraso, hace que humanamente en veces sea insoportable la carga y algunos se han suicidado, por ejemplo. No quiero decir que esa sea la regla, lo que quiero decir es que son alarmas que se ponen porque creo que la justicia y sus funcionarios requieren atención. Para que la justicia sea pronta y sea eficiente, requiere también muchísima más gente. Es muy triste que las cárceles estén atiborradas de gran cantidad de gente con problemas sin resolver, que muchas gentes salgan, muchos delincuentes sin derechos salgan porque se han vencido los términos, porque los jueces humanamente no alcanzan a resolverlos. Y entonces volvemos al problema de siempre, los presupuestos públicos. Los presupuestos públicos. La rama judicial ha sido la rama seca del poder público y creo que eso no lo hemos superado todavía en los niveles aceptables. Por eso digo, el atraso, la congestión, la libertad concedida porque se han vencido los términos y es un derecho de los ciudadanos que están apresados recuperar su libertad, todas esas cosas. Por eso yo digo, puede ser que sean cosas mejorables. La justicia, en todo caso, digo, tiene la mejor gente del mundo que trabaja en ella y siempre hay que defenderla, pero creo que quienes son responsables de que los recursos sean ingentes y suficientes deberían reparar muy bien en eso. Faltan muchas cosas de ese tipo. Me gustaría que rematáramos, presidente, allí donde hay varias imágenes alusivas a eso. Y mientras vamos allá, quería preguntarle una cosa. Usted me decía ahorita que durante mucho tiempo fue juez. Sí. En algunos países existe la elección popular de jueces. Sí. ¿Qué opina usted de eso? ¿Sirve, no sirve, funciona? ¿Cómo lo ve? Bueno, en algunos países, como en algunos landers en Suiza,
como se trata de pequeños villorrios, de pequeñas comarcas que casi todo lo tramitan por la vía del referendo, entre otras, la elección popular de jueces, digamos, está bien vista y les ha funcionado, inclusive en algunos estados de los Estados Unidos, en la justicia estatal, ha funcionado, y digamos cada sociedad se puede dar sistemas de ingreso de los jueces según les parece en su democracia, que es lo factible. Sin embargo, yo creo que en estas democracias frágiles como las latinoamericanas es bueno preguntarse si estamos preparados para introducir la elección popular de jueces como algo existente. Luigi Ferrajoli decía que hay asuntos que están sustraídos a la decisión de las mayorías. ¿Por qué? Pues porque son asuntos que están prefijados o dichos en la Constitución, como decíamos ahora, lo decía también Zagrebelsky, los derechos. Pero él, a propósito de este tema, decía que hay asuntos que están sustraídos a la decisión de las mayorías por cuanto la corrección de una sentencia, o sea, si una sentencia es justa o no es justa, es correcta o es incorrecta, no es un asunto sobre el cual las mayorías deberían decidir, sino la corrección argumentativa de ese funcionario a la hora de editar una sentencia. Luego un juez podría tener, digamos, un juez que quisiera mucho una comarca, un pueblo de 10.000 habitantes, tener 9.000 votos a su favor y, sin embargo, sus sentencias ser injustas, sus sentencias ser incorrectas. Entonces, lo que decía Ferrajoli es, mire, hay asuntos que están sustraídos al debate de las mayorías y uno de esos debería ser el asunto de los jueces, pero digo, esta es una discusión que todavía en Colombia pues está pendiente y seguramente que los académicos, el legislador, pues tendrá, si es que alguien propone formalmente esa cuestión, responderle. Yo hoy día le doy una opinión que es una opinión académica, pues porque el asunto no está en la legislación ni está puesto. Después de que haya un proyecto de ley en el Congreso, pues yo no podré decir